Mesopotamia, es raro el nombre, pero tiene un significado bien importante. Ya lo vamos a descubrir hoy día. Mesopotamia y Egipto. Entra la intro. Niños, entonces tenemos estas primeras civilizaciones, ¿ya? Civilización, ¿no es cierto?, de Mesopotamia y Egipto, ¿ya? ¿Qué vamos a trabajar en esta clase? Lo siguiente, vamos a trabajar el largo, ¿no es cierto?, de este tema. Se va a trabajar en la ciudad del imperio de Mesopotamia, la situación geográfica, ¿no es cierto?, de Egipto, principalmente el Egipto de los faraones, la religión y el arte funerario. También vamos a trabajar algunas otras cositas más. El objetivo entonces es reconocer valor a la historia y los aportes de la civilización mesopotámica y de la civilización egipcia. Empezamos con Mesopotamia. Mesopotamia se ubicaba, ¿no es cierto?, en la creciente fértil, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que aquí se formaba una media luna fértil que estaba, ¿no es cierto?, en el río Tigris y Éufrates, ¿ya? Entonces, si ubicamos a Mesopotamia, tenemos que ubicarla, ¿no es cierto?, entre los ríos Tigris y Éufrates, ya que era un río bastante grande y que esta tierra, al estar entre dos ríos, la hacía, pero principalmente un foco de agricultura. Recuerden que desde a partir del Neolítico para adelante, la agricultura en el hombre fue descubierta y fue muy importante. Entonces, por eso se ubicaron muchos pueblos y quisieron ubicarse demasiados pueblos en este lugar, porque era el mejor lugar para poder obtener las mejores cosechas, digamos, de todo lo que se podía obtener, ¿ya? Entonces, Mesopotamia es una palabra griega que significa tierra entre ríos, ¿ya? O sea que entran entre estos dos ríos, Tigris y Éufrates. Está rodeada por los montes Tauro, ¿no es cierto?, al norte, los Sagros al este, el Golfo Pérsico al sur y el desierto de Siria al este. Y era recorrido entonces por los ríos Tigris y Éufrates. O sea, es una tierra muy, muy fértil. Ahora, esta es la primera ciudad-estado, digamos, que tuvo Mesopotamia. Fueron Sumer y también Uruk, Lagash y Eridu. Fueron principalmente las primeras ciudades-estado que tuvo Mesopotamia, ¿ya? Principalmente eso. Y el río Éufrates, ¿no es cierto?, que era muy importante porque se hacía una crecida, y esa crecida después, cuando se secaba, dejaba el terreno listo para el cultivo, y aquí había ya un terreno cultivado. Después este río nuevamente volvía a crecer y nuevamente era cultivado. La ciudad-estado, ¿no es cierto?, de Mesopotamia, al tener una gran actividad agrícola, fueron muy prósperas. O sea, había mucho movimiento, había mucho dinero, o sea, había mucho para hacer trueque, había muchas cosas que se podían intercambiar, ¿no es cierto?, en Mesopotamia. Y esto dio por resultado, ¿no es cierto?, esto que dijimos nosotros, que tuvo una prosperidad, y por sobre todo porque mucha gente quería vivir, ¿no es cierto?, ahí en Sumer, en Mesopotamia, por tener, digamos, esta tierra tan fértil, ¿ya? Ahora, los sacerdotes tuvieron dentro de Mesopotamia un papel muy importante porque controlaban las cosechas, controlaban el alimento, también los tributos, etcétera. O sea, no solamente tenían el poder religioso, sino que también tenían el poder para poder entregar los alimentos y repartirlos, ¿ya? Ahora, en esta línea de tiempo nosotros podemos ver todos los pueblos que habitaron, ¿no es cierto?, esta llanura fértil llamada Mesopotamia, que fueron los sumerios, acadios, babilonios, asirios, los neobabilónicos y por último los persas, ¿ya? Y esto, digamos, fue un lugar muy importante, ¿ya? Este también es conocido como el imperio de Hammurabi. Hammurabi fue, podríamos decir, uno de los primeros conquistadores, el primer rey que tuvo, ¿no es cierto?, Mesopotamia, o el primer rey conocido de la historia que gobernó Mesopotamia, ¿ya? Ahora, la gracia de Hammurabi es que durante su periodo se empezó a utilizar fuertemente la escritura. No se había utilizado antes. De hecho, si nosotros hacemos el paralelo entre la prehistoria y la historia, pues podríamos decir que la historia comienza con los sumerios, porque ellos descubrieron la primer tipo de escritura que se conoce en el mundo. Por lo tanto, tenemos registros de los sumerios, de los mesopotámicos, gracias a que ellos encontraron la forma de escribir. Ellos fueron los que inventaron la escritura, ¿ya? O los primeros que inventaron la escritura, porque todos los demás pueblos también inventaron su sistema de escritura, pero el primero y el más antiguo es el sistema de los mesopotámicos sumerios, que era, ¿no es cierto?, un sistema llamado cuneiforme, ¿ya? Ahora,
Esto surgió por necesidad, ¿no es cierto?, de llevar las contabilidades, por una necesidad matemática de llevar las contabilidades, se creó este sistema llamado cuneiforme. Si ustedes se fijan bien, esta es una tablilla. Esas tablillas se hacían, como ustedes ven ahí, ¿no es cierto?, en arcilla, y después esas tablillas eran metidas en un horno y con eso quedaban grabadas. Y esas eran guardadas como en, podríamos decir, biblioteca, las cuales eran consultadas en caso de cualquier cosa que hubiese pasado. Y también los sumerios, los mesopotámicos también inventaron el sigurat, que es pirámide escalonada, ¿no es cierto?, que era un palacio y que a la vez también servía para hacer ritos funerarios y también ritos religiosos, ¿ya? Muy parecido a lo que es Egipto. Aquí tiene otra visión de un sigurat, que como le estaba diciendo y ustedes están viendo, es una pirámide escalonada, ¿ya? La sociedad, ¿no es cierto?, en Mesopotamia era simple: rey, noble sacerdote, los escribas y funcionarios, que eran tipos que escribían. Los escribas eran muy importantes para Mesopotamia, porque obviamente que sin la escritura no podían a poder llevar la contabilidad de ciertas cosas que eran necesarias en Mesopotamia. Y también Mesopotamia dejó mucho aporte al mundo de hoy, que fueron el primer sistema de escritura llamado cuneiforme, que ya lo habíamos hablado. Lograron hacer en matemáticas ecuaciones de hasta tercer grado. Dividieron el calendario en 12 meses gracias al sistema sexagesimal, que es súper fácil de entenderlo, porque si ustedes se fijan bien la mano que tienen puesta ahí, ¿no es cierto?, y también lo voy a hacer yo, contaban con principalmente estas líneas que tiene la mano, que tienen un nombre que no sé cómo se llama. Entonces aquí contaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, contaban hasta el 12, ¿ya? Y el 12, ¿no es cierto?, si nosotros lo reducimos quedan 6, pero se llama sexagesimal. ¿Por qué es tan importante este sistema? Porque los segundos, un minuto son 60 segundos, 60 minutos es una hora. Los meses del año están divididos en 12, ¿ya? La hora del día son 24 horas, que si lo dividimos en 2 y la seguimos dividiendo vamos a llegar al número 6. Entonces, nuestro sistema de horas, nuestro sistema de tiempo es herencia directa de los sumerios y su sistema sexagesimal, que es solamente contar números de 6 en 6, 6, 12, 24, que eso es un detalle muy importante. Ahora, ¿qué pasa con Egipto? Egipto era un país, ¿no es cierto?, que estaba en el pleno desierto, pero ellos tenían a su gran soporte vital, que era el Nilo, el río Nilo. Ahora, Egipto se encuentra, ¿no es cierto?, en esta península arábiga, ¿no es cierto?, la cual se dividía antiguamente en el Alto y el Bajo Egipto, ¿ya? Y el desierto tenía una utilidad muy estratégica porque aislaba a sus enemigos, ¿ya? Y obviamente que el río Nilo permitía, ¿no es cierto?, que si bien es cierto, Egipto se dio en medio del desierto, pero el Egipto le daba el soporte vital a lo que es, digamos, la civilización egipcia. Entonces, de alguna otra forma los egipcios dependían, como les decía, del río Nilo. El río Nilo lo supieron controlar, lo supieron de alguna otra forma predecir, y ya sabían que, por ejemplo, que en junio y septiembre se inundaba. En octubre, ¿no es cierto?, el río bajaba, ¿no es cierto?, y quedaban los cubiertos, ¿no es cierto?, los campos cubiertos de un barro oscuro llamado limo, que era pero rico en minerales, que permitía tener excelentes cosechas, ¿no es cierto? Se hacían los campos cultivos y de febrero a junio se hacía la recolección. Entonces, al hacer esto, los meses que vienen a continuación, obviamente que eran mucho, se juntaba mucho alimento, ¿no es cierto? Entonces, al juntarse ese alimento permitía que el Nilo nuevamente volviera a crecer, nuevamente hiciera todo este proceso. Dependían del Nilo como soporte vital, ¿ya? Ahora, crearon las matemáticas, hicieron tipo, ¿no es cierto?, de, podríamos decir, de medicina, etcétera, 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 ¿ya? Ahora, los egipcios, ¿no es cierto?, su principal, podríamos decir, figura política fueron los faraones. Los faraones, niños, fueron reyes, pero reyes hereditarios, pero principalmente la condición del faraón era que él era directo descendiente de Ra, y que el faraón no moría. Ya, la condición del faraón es que él no moría, sino que él volvía a renacer. Y este faraón tenía este poder absoluto, y era considerado un dios, era respetado y considerado como un dios, ¿ya? Aquí tenemos dos imágenes de Ramsés y de Tutankamón, que Tutankamón fue el faraón que murió casi prácticamente a los 14 años y murió por polio, pero el tema, digamos, de por qué murió tan joven era principalmente porque los egipcios se casaban y tenían relaciones entre hermanos, y al casarse y tener relaciones entre hermanos, obviamente que los hijos salían en su mayoría bastante enfermos o duraban muy poco, digamos, tiempo. De hecho, los faraones no bebían queso, creo que hasta los 35 o 40 años era su máxima expectativa de vida, era muy joven.
La pirámide social, ¿no es cierto? Tenemos al faraón, los nobles, los soldados, los escribas, nuevamente gran personas. Las escribas eran personas que escribían, pero eran personas consideradas muy importantes. Y el faraón, como le decía, era hijo de Ra, del dios Sol. Era venerado, ¿no es cierto?, como un dios viviente. Y él, digamos, él era el que mandaba todo, como un dios. El poder del faraón, obviamente, que estaba basado en los gobernadores, ¿no es cierto? Tenía innumerables funcionarios, ¿no es cierto? Y además también comandaba el ejército. El pueblo de Egipto, ¿no es cierto?, también tenía una parte de pueblo, pero principalmente también para poder hacer todas estas obras monumentales que nosotros conocemos y que vamos a ver más adelante, estaban los esclavos, ¿ya? Ahora, la actividad económica de Egipto son muy variadas. Ellos también se alimentaban con alimentos bastante básicos, con pescado seco, lentejas, guisantes, fruta, higos, uvas, o sea, todo lo que podía darle el Nilo, ellos se alimentaban de eso. En cuanto a la religión, obviamente que la religión egipcia era politeísta, ¿ya? El dios más popular era Ra, pero también estaba Osiris, Isis, Horus, Tot, etcétera, etcétera, etcétera. Lamentablemente no voy a poder detener tanto en el panteón egipcio como lo hacía anteriormente, pero esos son los dioses. Los dioses eran zoomórficos y a la vez también antropomórficos, o sea, mitad humano y mitad animales. Y, ¿no es cierto?, que ellos se les hacía y se les rendía culto dependiendo, digamos, del dios, del lugar de donde estaban y lo que se requería. Tenían muchos dioses. Y también una parte muy importante también de los egipcios era la vida de ultratumba, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el cadáver se tenía que preservar a través de la momificación. La idea era no tocar la parte de la piel del cuerpo, sino que preservarla completamente. Y enterrarlo, digamos, de una forma de que para la próxima vida la piel estuviese intacta, ¿ya? Pero para modificarlo, ¿no es cierto?, tenían que superar el famoso juicio de Osiris. ¿Qué significaba esto? Significaba de que usted llegaba, y aquí me voy a detener un poquitito, cuando usted moría, supuestamente lo que pasaba, y esto está escrito en el libro de los muertos, o sea, que era como un manual que existía en Egipto, de cómo qué pasaba cuando uno se moría. Decía que uno llegaba, ¿no es cierto?, como se ve en la imagen que está acá, que no sé si podré agrandar un poquito más, espero que sí. Tenemos que principalmente lo siguiente. Uno llegaba como difunto, ¿no es cierto?, y lo recibía Anubis, que era el dios de la muerte. Anubis, ¿no es cierto?, se quedaba, ¿no es cierto?, y aquí está el tribunal de dioses que observaban atentamente el juicio. Anubis pesaba, ¿no es cierto?, el corazón del difunto con una pluma, ¿no es cierto?, de Tot, que una pluma de Maat, ¿no es cierto?, que era una diosa que tenía alas, ¿no es cierto?, y se le sacaba una pluma. Y obviamente que el corazón del difunto tenía que pensar menos que la pluma, porque eso significaba de que el muerto había sido bueno en vida y por lo tanto él se merecía de alguna otra forma transformarse en esta energía y volver hacia el faraón y irse con el faraón, ¿ya? Tot anota el resultado, pero acá tenemos, ¿no es cierto?, un dios egipcio que tenía cabeza, ¿no es cierto?, de cocodrilo, que no me acuerdo en este momento cómo se llama, pero si el corazón pesaba más que la pluma, este cocodrilo se encargaba de devorar el corazón y por lo tanto el muerto no podía pasar al cielo, ¿ya? Ahora, Osiris preside el juicio, ¿no es cierto?, que era este dios de la muerte, ¿no es cierto?, y Horus también está ahí mirando atentamente el juicio. Si uno pasaba este juicio, uno tenía ganado el cielo, ¿ya? Ahora, este proceso de momificación era bastante extenso, duraba días y dependía principalmente de qué se hacía, era si usted tenía dinero o no tenía dinero. Si tenía dinero se hacía, ¿no es cierto?, y se hacía una tumba cercana, ¿no es cierto?, al faraón. Si no tenía mucho dinero era solamente envuelto en una estela y era echado al río Nilo, y ahí los cocodrilos se hacían cargo de los, podríamos decir, de los muertos, o si tenía suerte a lo mejor el cadáver no se lo comía, ¿ya? Las tumbas eran muy importantes porque ustedes ya saben que las pirámides, ¿no es cierto?, eran las tumbas que hacían los faraones cuando el momento que se morían. Y también estaban estas mastabas. Las mastabas eran pirámides mucho más pequeñas, en las cuales también se podía colocar a una persona que había tenido cierto rango en Egipto y se colocaba acá. Tenían, ¿no es cierto?, una capilla, una mesa de ofrenda, y acá abajo estaba, ¿no es cierto?, la tumba donde quedaba el muerto. Por acá se accedía, ¿no es cierto?, se dejaba el muerto, pero una vez que el muerto estaba dejado, esto se iba rellenando con piedras, hasta que llega arriba, y así ya no se podía nuevamente tener acceso al que estaba enterrado, ¿ya? Niños, muy rápidamente, lamentablemente el tiempo es bastante corto para poder extenderse en el tema, pero vamos a hacer, ¿no es cierto?,
lo siguiente. En el cuaderno van a copiar las dos pirámides sociales de Mesopotamia y Egipto que están en este PowerPoint. Ustedes obviamente que lo van pausando, lo van a encontrar y van a contestar en su cuaderno estas preguntas. Nos vemos en la próxima oportunidad. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos muy pronto si Dios quiere. Cuídense, lávense las manos, quédense en casa, no salgan. Cuiden a sus abuelos, cuiden a su mamá, por sobre todo cuídense ustedes. Un abrazo.